¿Cómo andan, señoras y señores? Estamos acá, como ven, en un capítulo especial de Revisteados. Por supuesto, en esta ocasión nos va a acompañar Adrián Fígaro, ¿no? Así es. Bueno, así como dijimos, estamos en la peluquería de Barber Fígaro, ¿no? Estamos acá con el representante, con acá el dueño, ¿no? ¿Sería? Bueno, comentame, ¿cómo fue que llegamos acá? ¿Cuál fue, contame, la primera chispa que te dio de decir, bueno, voy a comenzar por la peluquería? Bueno, esto se remonta más o menos a 2014. Estaba estudiando administración de empresa y mi abuela me dijo, ¿por qué no estudias peluquería? En ese entonces la barbería no era lo que es hoy y no le veía rentable, así que terminé la carrera y lo hice como un curso. Lo pulí más y recién me recibí el 2016. Recordemos que antes no se hacían cursitos de 3 meses ni de 6, eran de 2 años, era femenino y masculino, o sea que era una profesión. Pero nunca pensé llegar a tener gente trabajando para mí. Creo que terminé de estudiar, a los 6 meses me convocaron para representar una marca que no sé si se conoce mucho en Jujuy, que es Silk. Después de eso vino la competencia de Salta, donde Álvarez, es un famoso de Buenos Aires, me había convocado para la Expo Look 2016-2017 y me presentó en el stand. Y ahí es cuando explotó, ahí fue la chispa. Si bien los conocidos y amigos me decían, cortás bien, que te sale bien, yo pensé solamente que era para levantarme el ánimo, para que siga y siga. Y la gente que no me conocía, que me había conocido, no sé, 20 minutos, 15, me decía, vos tenés tu local, como que veían algo en mí y volví de esa experiencia. Creo que a la semana empecé a buscar local, a gestar la idea de tener mi local. Ah, claro, o sea, vos me estás comentando que fue un antes y un después, ¿no? Fue un salto gigante, fue una presión que te diste a vos mismo de buscar ya un local, ¿no? Porque la gente te lo pedía. Claro, la gente me vio cómo me desarrollé en el escenario y me dijo, ¿vos seguro dónde tenés tu local? Era que como que creía que yo ya me había lanzado, y cuando no era así. Y cuando volví, bueno, empecé a buscar la idea de un local y bueno, no se daba porque, bueno, en esto es un trabajo, estás todo en negro y los alquileres te piden, qué sé yo, algunos requisitos que por ahí cuando empezás no puedes cumplir. Pero también esta profesión te abre muchos caminos porque empiezas a conocer gente que por ahí te da una mano en ese sentido. Y creo que a los 6 meses de haber vuelto de allá, abrí el primer, no era Fígaro, si mal no me acuerdo era zona Jujuy o algo así. Era un local 2x3, creo que entraba la silla solamente y yo. Bueno, así como vos venías comentando de que así comenzabas de a poco y ibas escalando, ¿no? A nivel profesional, ¿algún momento en ese transcurso te dio como miedo? O sea, ¿te dio miedo de acuerdo a la economía del país, de acuerdo a la pandemia? ¿Te dio ese miedo de decir, bueno, está bien lo que estoy haciendo, voy a seguir? Sí, el temor siempre está, o sea, vivimos en este país que se devalúa el dinero, pero si me iba mucho a lo negativo, entonces nunca lo iba a realizar. Creo que mi personalidad es esa de apostar, y si me va mal, me fue mal, pero lo hice. Salió préstamo, no sé, un préstamo de familiar y algo, y no sabía cómo lo iba a devolver, pero lo hice. Por ahí en 3 meses, 4 o 5 no lo ves, recién lo ves en 8 o un año, ponele, que ves las ganancias. Y Garcete fue como mi referente acá en Jujuy. Si bien esta profesión hay muchos altos y bajos y mucha envidia, Garcete, cuando le planteé mi idea de abrir un local, él me dijo, hacelo. Y me dio unos tips que se lo agradecí y todavía sigo agradecido con él porque fue como mi mentor, digamos, me decía que sí, que no. Cuando por ahí en ese entonces nadie te daba una mano. A los 6 meses abrí el primero, que está acá en la Alem 980. Ya ahí empecé, ya la demanda era mucho y ya era gente que yo ya no podía atender y necesitaba de gente. Entonces pensé en expandirme, pero eso también era arma de doble filo porque si la gente venía a buscarte, venía por vos. Claro, yo me di cuenta y cada peluquero tiene su público, ¿no?
viene por vos y solamente quiere que lo atendas vos. Entonces no sabía cómo traspasarle los clientes, digamos. Porque si bien no solo basta decir, sí, te corta bien, yo te doy la certeza que te va a cortar bien y nada más. Ya yo no salía de frente, digamos, en la publicidad, sino que lo mostraba a los chicos. Bueno, Adrián, contame un poco de cómo hiciste, a ver, de tanta trayectoria, ¿cuántos años ya? Yo calculo más o menos 8 años ya. De todos esos años, ¿qué puedes rescatar o qué tips tú puedes tirar para la gente que está comenzando ahora con el tema de este movido de la barba? Me gustaría, si algunos barberos más me están viendo, que Jujuy que se una un poco más. Sin ir más lejos, Salta está a menos de 2 horas de Jujuy y ellos son súper organizados. ¿Qué quiero decir con esto? Batallas. La batalla por ahí se ven como competencia, pero a la vez fue lo que me despertó a mí para proyectar algo que no sabía si lo iba a lograr, pero de ahí nació la idea de las batallas, de las competencias, de apostar un poco a Jujuy. Si bien la gente de Buenos Aires, profesional, está un poco salada como para traerlas, pero si nos juntamos podemos lograr que Jujuy tenga ese lugar que a mí me gustaría que algún día se logre, que no sea solamente Salta o otra provincia que se destaque, porque sin ir más lejos, esta es la segunda batalla que realicé teniendo a Fígaro Jujuy y he visto muchos talentos, gente que de 14 años ya empiece a competir con alguien que tiene, no sé, 20, 25, ahí se demuestra claramente que no es solamente la edad, sino la capacidad que tiene cada uno. Sin ir más lejos, tenemos la unión, pero no tenemos una filial. Hoy por hoy, para ir a poner una barbería, no necesitas más que el permiso de la municipalidad. Nadie te pide título, nadie te pide curso. O sea, no quiero el día de mañana pensar, va a ser más la oferta que la demanda. No lleguemos a eso, me gustaría plantear que haya una filial o que regularice un poco el tema, porque se le está saliendo de las manos. Hoy por hoy veo por Facebook, por Instagram que dicen, acá en Jujuy hay, no sé, 5, 8 barberías por cuadra y Jujuy nadie tiene barba. Pero hasta la gente se da cuenta de que todo el mundo hoy por hoy, si no sabe qué hacer, hace un curso y no se ve lo que va a afectar a la larga. Un colega de Buenos Aires, no sé si alguno lo conoce, Jesús Salazar, me dijo que de acá a 5 años lo que es Buenos Aires ya se va a ver afectado, lo que le hablaba anteriormente, y acá en 2 o 3 años yo creo que también se va a ver afectado eso. Y yendo, mira, comenzamos con todo, fuimos con tu trayectoria, con los años, con todo lo que vos nos contabas, pero yo quisiera saber, ¿por qué Fígaro? ¿Por qué el nombre Fígaro? ¿Conociste al verdadero Diego Fígaro, no? Sí, todo nació del Instagram, digamos. Diego había publicado que cortaba a la gente de River. Yo lo seguía mucho hasta que un día vi que venía para Tucumán y ya tenía mi local, pero no se llamaba Fígaro. Porque pasamos por varias mutaciones antes de... Porque eso también a la hora de elegir un nombre es relativo, tenés que pensar que pegue, que esto, que lo otro. La cosa es que lo vi por Instagram, me gustó su trabajo y como tenía el nivel económico como para viajar, me fui a Tucumán, lo conocí, me gustó las técnicas que tenía y así en la mesa que estábamos un día le digo, che, estaría bueno que vayas para Jujuy. Y en ese entonces ya estaba gestando mi idea de abrir un local, pero no tenía nombre. Y un día lo hablo por el Instagram y le digo, che, yo voy a abrir un local, pero se va a llamar Fígaro. Ahí le pediste permiso. Sí, no había problema en ponerle el nombre porque Fígaro significa peluquero. Bueno, se lo dije, me dijo que no había problema. Abrí el de la ley 980, lo abrí. Y la idea era que Diego abra el segundo. Le dije que estaría bueno hacer como una batalla, que fue la primera. Y él me dijo que sí, que estaría bueno, pero estaba todavía por ver porque los números como que era abrir la segunda barbería, implica gasto. Y encima hacer un evento grande, masivo, que no sea algo así que pase desapercibido. Y aparte traerlo a él. Siempre la gente curiosa me decía que no se enoja por haber puesto el mismo nombre. Es como tomar la fama de otro y traerla. Pero no solamente es el nombre, porque también tenías que trabajar, que la vean bien, que la gente venga, que vuelva. Ese era el laburo que yo tenía que hacer. Y bueno, cuando lo traje, se dispersaron todos esos comentarios malos
que había de que él no estaba de acuerdo y bueno, salí como airioso ganando de todo lo que se decía. Acá preguntando, alguna persona que viene de otra provincia o algo, si vos tuvieras que describir de Barber Fígaro, ¿cómo la posicionás a nivel San Salvador? Tu peluquería a comparación de otras. Y mira, siempre dije que nadie es mejor que otro, todos tenemos el estilo. Lo que acá puedes encontrar, bueno, la mejor música. Y hay una cosa que me dejó muy claro el Fígaro del producto a la hora de terminar un peinado, un corte, no ponerle cualquier producto. Y ese es el nivel que yo manejo, digamos. Los chicos acá solamente usan el producto que yo les digo y compro para la barbería. O sea, yo trabajo con unas marcas que ya conozco y las traigo para acá, aunque sean algunas que se quieran comprar, son caras, pero bueno, a la larga lo vale. Los sábados mayormente traemos un DJ, a Z si no está viendo, a Barco, de Wasabi. Le mandamos un saludo ya que está, ¿no? Son con los que trabajo los fines de semana más o menos. Claro. Ahora, Adrián, quiero que me contés cómo conseguiste a tu empleado, o sea, a tus colegas más que nada. Colegas. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo llegaron a vos? ¿O alguien lo recomendó? ¿Ya estás buscando trabajo? Claro, es una muy buena pregunta porque al haber tantas escuelas hay mucha disponibilidad. La verdad que cada uno llegó de diferente manera. Si bien yo le tomo una prueba cuando me piden el trabajo, que me manden fotos de sus trabajos. Eso puede ser también medio de no creer, digamos, porque a veces te mandan fotos que ellos no hacen para conseguir el trabajo. Bueno, una vez que me mandan la foto, yo elijo una de las fotos y hago que me lo repliquen en el modelo. Que traigan un modelo y que hagan la foto. Si ya lo hicieron, lo van a saber hacer. Y ahí me doy cuenta cómo agarran la máquina, si se le cae algún peine o cómo peinan. Reacciones que tiene cada uno. Obviamente va a estar nervioso porque... Qué presión, ¿no? Eso mismo iba a decir. Qué presión, ¿no? Claro, un examen así. Un examen y bueno, pero si la puede manejar y el corte me sale como la foto o mejor, entonces está contratado. Cada vez que me falta un barbero no lo tomo al primero, a una semana me doy más o menos de los 10 o 9 que se vinieron a probar, uno queda. Es lo que va a dar la presencia a la barba. Tengo gente que hace diseño, que se encarga solo de diseño, tengo gente que se encarga solo de los cortes, gente que se encarga de los chicos, gente que se encarga de los colores, hacemos colores solamente masculinos, nos dedicamos a todas las ramas masculinas solamente. No es que no lo sepamos hacer, lo sabemos hacer porque, como bien decía en el principio de la nota, que se estudia las dos ramas antes no había que se dividía. Bueno, las sabemos hacer, pero al tener, no sé, un alisado al fondo, un boto, por eso es que no hacemos el femenino. Y como anécdota... A ver, bueno, es como más anécdota porque resulta que el Diego hacía un atelier en Buenos Aires, lo hacía en octubre y yo la batalla la hice en septiembre. Era un mes nada más. Y como ya lo había visto, no iba a ir. Y el sábado me fui a bailar el sábado y el sábado entro a despegar.com y había pasaje para Buenos Aires. Y lo saco y a las 5 de la mañana me fui para Buenos Aires porque el atelier era a las 2 de la tarde, donde se rifaban máquinas, sillas y todo eso. Aparte de que iba a estar el padre, el Tano, que nunca dio un atelier y era la primera vez que iba. Y viajé y como regalo, con la entrada era el sillón barbero, es ese que lo ven, que me lo gané. ¿Te lo ganaste? ¡Wow! ¿No? Me presenté ahí, me gané el sillón barbero y aparte fui el único que tuvo la foto con los dos, porque en el escenario no podía subir nadie. Al ganarme el sillón me saqué la foto con los dos. Yo imagino lo pusiste en todo lado, ¿no? Y ese sillón siempre lo veo ahí, digamos. Siempre con ternura y emoción, ¿no? Así que ese siempre se va a quedar acá, ¿no? Y bueno, Adrián, un poco más para finalizar, ¿me puedes dar tus redes? ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo te puede encontrar la gente también? En Instagram estamos como Fígaro Jujuy, en Facebook lo mismo, Fígaro Jujuy, y físicamente nos pueden encontrar en Alem 890 y en Alem 878. Genial, perfecto. Mira, ¿qué mensaje le das al público, a la gente que te va a ver, a familia, amigos, lo que sea, lo que vos quieras? Que si tienen un sueño, que lo hagan realidad, no importa. La economía siempre, bueno, por ahora siempre va para abajo, pero si tenés un sueño, luchalo.
y hacerlo realidad. Qué lindo. Bueno, acá damos por finalizado lo que es el capítulo especial de Revisteados acá en la barbería de Barber Fígaro. Mi nombre fue Gaby Valdés con mi compañero Franco Cruz. Pero bueno, síganos todos los lunes por la 92.1, La Voz del Cerro. Nos estaremos viendo en la próxima edición. Esto fue Revisteados.